Buenas familia, hoy vamos a hacer engañabobos, un dulce que originariamente es de al horno en Huelva, pero que se ha extendido por toda Andalucía y Extremadura. Un dulce tradicional que con pocos ingredientes queda delicioso, de rechupete, y además vamos a utilizar una cuchara para medir, no necesitamos báscula, así que venga, vamos al lío, que empezamos. Vamos con los ingredientes y como nuestras abuelas hacían, vamos a medir con una cuchara, con la de la sopa, cucharadas. Si tenéis las medidoras, podéis utilizar también las medidoras. Las cucharas siempre equivalen a 15 mililitros, las cucharas de sopa, ¿de acuerdo? Y las pequeñitas a 5. Entonces vamos a utilizar cucharada 5 de aceite de oliva. Yo voy a utilizar aceite de oliva virgen extra, podéis utilizar un aceite de oliva suave. Y si os es muy caro, aceite de girasol, pero son solo 5 cucharadas, yo os recomiendo aceite de oliva. 5 cucharadas que equivalen a 75 mililitros. Os voy a dejar los ingredientes tanto en cucharadas como en gramos y mililitros que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Muy fácil de recordar, ponemos 5 de oliva, 4 de azúcar, que equivalen a 60 gramos, y 3 de vino blanco, el que utilicéis para cocinar, que son 45 mililitros. Para aromatizar vamos a utilizar cáscara de naranja y de limón, que ya he lavado yo muy bien, he cortado aquí un par de tiras porque es poca cantidad, y una cucharadita de anís en grano, un poquito colmadita, ¿eh? Son unos 4 o 5 gramos de anís en grano. Harina, toda receta tradicional, harina la que admita, más o menos nos va a llevar taza y media. Las tazas que yo siempre utilizo o estos vasos son de 250 mililitros aproximadamente. Os voy a dejar luego siempre la cantidad exacta. Y para realzar sabores, si queréis, un pellizquito, lo que caben los 3 deditos de sal. Y vamos a comenzar. ¿Cómo comenzamos? Mira, voy a poner ya directamente este poquito de sal en la taza de harina. Mi aceite de oliva lo voy a poner en un cacito. Y en el aceite vamos a infusionarlo con el anís y las cáscaras. Si no tenéis naranja o no tenéis limón, podéis utilizar solo uno de los dos. Esto también para aquí. Y lo vamos a llevar al fuego. Lo ponemos en el fuego y vamos a dejar hasta que la piel de la naranja y el limón empiecen a dorarse. Y una vez que veamos que los bordes de nuestra piel de naranja y de limón empiezan a dorarse, apagamos el fuego y retiramos. Lo retiro ya porque con el calor residual que tiene ahora el aceite, esto se sigue cocinando un poquito más y si no se nos llegaría a quemar, ¿de acuerdo? Ahora ya fuera del fuego vamos a dejar que el aceite enfríe por completo antes de utilizarlo. Cuando el aceite haya enfriado tenemos dos opciones, o bien lo coláis todo si nos gusta encontraros las semillas de anís, o a mí, como me gusta encontrármelas en la masa, lo único que hago es retirar la cáscara o la piel del limón y de la naranja. Colocamos ya en un bol nuestro aceite, el vino blanco, el azúcar y movemos todo un poquito. Voy a ir incorporando ya la taza de harina, que le había puesto el poquito de sal por ahí encima. Esta se la voy a incorporar toda. Vamos amasando y vamos viendo. Bueno, y como siempre os digo, con las manos muy limpitas es la mejor manera de comprobar la textura de nuestras masas. Así que una mano a la masa y la otra libre para ir sujetando nuestro bol. Como veis está muy blando, vamos a ir incorporando el resto de la harina. Me voy a reservar como una cucharada por si acaso y sigo amasando. Ya sabéis que no todas las harinas son iguales y dependiendo de la marca que utilicéis de harina os va a absorber un poquito más de líquido o menos. Esta en concreto es una harina común del supermercado, no lleva levadura ni polvos de hornear ni nada, ¿eh? Es la que utilizo siempre para bizcochos y repostería y como os digo en concreto es la marca blanca de Mercadona. Bueno, ahí veis como enseguida se nota blandita
Incorporo un poquito más y amaso. En total le he puesto la taza y media de harina y como las tazas son de 250 mililitros, en harina equivale una taza a 144 gramos, por lo que la taza y media son 216, ¿de acuerdo? Voy a retirarlo ya de aquí, que me es más fácil, y vamos a amasar un poquito para tener una buena masa. Nada, un minutito o dos. Bueno, pues una vez que ya hemos amasado un par de minutos, vamos a dejar ahora la masa en el bol para que se relaje y podamos estirarla sin problema. Si la hacemos ahora recién amasada, nos va a costar estirarla y la masa se va a retraer. Así que la cubrimos con un paño y la dejamos descansar. Una vez que haya pasado el tiempo de reposo, vamos a poner aceite a calentar en una olla o en una cazuela. Yo utilizo aceite de girasol y este aceite en concreto es el que voy a reutilizar de los trucos que os hice para los moldes de flores para curarlos, pues como veis queda perfecto para utilizarlo en otras ocasiones. He hecho unas flores y ahora vamos a hacer estos engañabobos. Ponemos suficiente aceite para que nuestros engañabobos floten. Y mientras nuestro aceite se calienta, vamos a estirar la masa. Con la ayuda del rodillo vamos a estirarlo. Si no tenéis, pues bueno, una botella limpia o un vaso como se utilizaba antiguamente, pero yo creo que ya hoy en día todos tenemos un rodillo en casa. Vamos a estirar nuestra masa de aproximadamente unos 4 o 5 milímetros. No tiene que quedarnos muy fina. Y como veis no he puesto nada de harina porque el aceite que lleva la masa ya es suficiente para que no se nos pegue. Todo del mismo grosor para que se nos haga todo por igual. Así más o menos de este grosor tiene que quedar la masa. Y ahora voy a utilizar un cortador de pastas, este circular. Si no tenéis podéis utilizar un cortapizzas o un cuchillo. ¿De acuerdo? Y vamos a cortarlos aproximadamente de 5 por 5. Esta es la medida de 5 por 5, 3 dedos. Ahí vamos cortando tiras para que lo veáis bien. Todos estos recortes, ahora de nuevo los juntamos y volvemos a estirar nuestra masa. Así. Y los vamos a ir colocando en un platito, los vamos a reservar hasta que el aceite esté caliente. Como veis no se pegan, la masa es muy agradecida y no vamos a tener problema. Simplemente juntamos y aplastamos, no hace falta amasar de nuevo para que no nos quede la masa con tensión y nos deje estirarla. Estiramos del mismo grosor y volvemos a cortar, y así hasta que terminemos con la masa. Al final siempre queda un pedacito de masa que lo único que hacemos es con las manos darle un poquito de forma redonda o cuadrada, da igual, del mismo grosor, y este es el que vamos a utilizar también para comprobar el aceite. Vamos a tener el aceite caliente cuando aproximadamente llegue a los 160 grados. Para los que no tenéis termómetro, cuando metamos una brocheta o el rabo de una cuchara de madera y comience a burbujear. En ese momento vamos a tener ya preparado un plato con papel absorbente o una bandeja y vamos a tomar el último pedacito de masa que nos quedó. Vamos a darle así un poquito de forma y lo vamos a introducir para comprobar el aceite. Vemos que está perfecto, podemos introducir ya algunos engañabobos. Cuando estén dorados vamos a retirarlos al papel absorbente para retirar el exceso de aceite y vamos a continuar haciéndolos todos.
Antes de que enfríen por completo vamos a colocar azúcar y canela al gusto, mezclamos un poquito y sin quitar el ojo a los que se están haciendo vamos a ir pasando ahora nuestros engañabobos por azúcar y canela en caliente para que se pegue bien el azúcar, porque si dejamos que enfríen no se va a pegar. Así en caliente, no hace falta que tenga exceso, y los retiramos a un plato o a una bandeja donde queráis. Y seguimos haciéndolos todos. Una vez que ya los tenemos todos, los dejamos enfriar y ya los podemos disfrutar con un cafelito o un chocolate porque están deliciosos. En total me han salido 26 engañabobos. Como puedes ver, tienen un interior arenoso, es metértelos en la boca y se deshacen, se desmoronan, pero para nada aceitosos, ¿eh? Quedan realmente deliciosos. Es otro dulce de la gastronomía española que no puedes dejar de hacer porque es que están, bueno, de rechupete y se hacen en un plis-plas. Así que venga, ponte manos a la obra y nos vemos como siempre en la próxima receta fácil y deliciosa como esta.